Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos platicando acerca de la anemia y cuando una mujer está embarazada y llega al parto, siempre existe la posibilidad, siempre existe el riesgo, aunque por supuesto hay condiciones predisponentes, siempre hay el riesgo de un problema hemorrágico, de una pérdida de sangre. Estamos platicando con la doctora Juliana Olivero, anestesióloga, acerca de lo que se puede hacer para detectar este problema de manera oportuna y tratar en la medida de lo posible de evitar la necesidad de una transfusión. Doctora Olivero, platíquenos un poquito qué es lo que se puede hacer en el caso de las mujeres que están teniendo un bebé, ya sea por vía natural, por parto o bien por cesárea. ¿Qué es lo que se puede hacer para detectar oportunamente una posible hemorragia, tomar cartas en el asunto y no tener que llegar a la necesidad de una transfusión? Bueno, primero que todo tenemos un basal. Las pacientes cuando ingresan a la sala de parto se les toma de una manera invasiva su nivel de hemoglobina. Y vemos otros factores de riesgo, edad, cuántas veces se ha embarazado, los extremos de la vida son los que tienen mayores problemas de incidencia. Y nosotros cuantificamos durante el parto o se cuantifica durante una cesárea cuánto el paciente sangra. Al tener nosotros los antecedentes de la paciente y factores de riesgo que puedan hacer predisponer a esa paciente para una hemorragia, por lo menos nosotros tenemos ya protocolizado en nuestro servicio que esas pacientes ingresan con un monitoreo no invasivo de la hemoglobina, ya que una hemoglobina previa me habla con la que ella ingresa, pero si durante la cirugía llega a presentar algún incidente, el cuantificar el sangrado en estas pacientes es muy complicado. Todo es subjetivo, no podemos a veces cuantificar en una sábana lo que está en el piso, entonces nosotros usamos monitoreo no invasivo con este mismo equipo que yo mencionaba que se usa para detectar en el consultorio. Usamos el monitoreo, que es un oxímetro que nos va marcando de manera continua y no invasiva cómo esa paciente, a pesar de nosotros cuantificar el sangrado de manera subjetiva, podemos ver cuánto está perdiendo esa paciente de sangre y de manera precoz nosotros tomar decisiones más rápidas, como pedir si se necesita más sangre o definitivamente, aunque parezcamos que el sangrado es importante, sus niveles de hemoglobina no la han comprometido ni desde el punto de vista de la medición, ni hemodinámicamente, su presión arterial, sus signos vitales, y entonces podemos nosotros disminuir esas transfusiones. Este monitoreo ayuda mucho, sobre todo al personal médico responsable, ginecobstetras y anestesiólogos, a ayudarse a tomar mejores decisiones. Es una ayuda para nosotros poder tomar mejores decisiones y qué es lo que hacemos prácticamente en nuestro quehacer en el hospital. Ustedes en el Hospital General de México cuentan con este equipo. Nosotros contamos con este equipo y tenemos experiencia manejando a las pacientes obstétricas con este equipo desde hace 6 años. Y nosotros hemos llegado a presentar una disminución del 30-40% de las transfusiones. Esto es lo que se necesita que estuviese en todos los hospitales de nuestro país, justamente para beneficio de las pacientes y además para un ahorro desde el punto de vista de la institución hospitalaria. Y la experiencia del Hospital General de México, una institución reconocida que ha implementado tecnología de punta justamente para poder hacer frente a este tipo de situaciones. La doctora Juliana Olivero es anestesióloga en el Hospital General de México y nos platica su experiencia. Doctora, uno como paciente, pues ¿cómo puede solicitar esto? ¿Qué es lo que se puede hacer? Obviamente depende uno de que el hospital cuente con la tecnología, ¿no? Sí, efectivamente yo creo que la labor es más de nosotros. Nosotros tenemos 6 años de experiencia y empezamos dándonos cuenta que era un monitoreo que nos ayudaba mucho, sobre todo el tener que pedir un examen de sangre y esperar unos resultados que en mi hospital se tardan de 20 a 30 minutos ante una hemorragia obstétrica que es muy rápida y abundante. Esto nos causaba problemas de poder nosotros tomar decisiones más rápidas. Entonces ya forma parte de nuestro escenario, de nuestro armamentario de anestesia, en el cual aquella paciente con hemorragia inmediatamente o con riesgo de hemorragia nosotros instauramos desde un inicio el monitoreo durante su atención y en el
posterior a la atención en quirófano o en la sala de parto y continuamos con el monitoreo. Nuestra experiencia ha sido muy buena, ya que esto ha logrado que nosotros podamos disminuir el número de transfusiones, que podamos detectar a tiempo qué paciente se nos puede complicar y solicitar urgentemente a banco de sangre mayores concentrados de sangre y sobre todo evitar a veces transfusiones innecesarias que también tienen sus efectos adversos. La otra situación es que para muchos hospitales pareciera una cuestión de mucho dinero, pero si vemos realmente los beneficios en cuanto a lo que cuesta un paquete de sangre, nosotros hemos logrado hacer un ahorro. Este es un artículo que se va a publicar prontamente. Hemos logrado también ahorrar dinero con esta tecnología. Entonces, el riesgo-beneficio es mucho mejor el beneficio que el riesgo. La otra es que no solamente me da el nivel de hemoglobina el equipo, sino que también me da un parámetro que me habla cómo está perfundida la paciente en el caso de un choque hemorrágico o de una hemorragia obstétrica. Y ese también es una alerta temprana que nos ha ayudado para saber que ese paciente ya está entrando en una situación muy delicada, en la cual también nos ayuda junto con el nivel de hemoglobina a tomar decisiones de otras alternativas de tratamiento en el paciente. ¿Nos puede explicar a qué se refiere este índice de perfusión, por favor? Bueno, este índice de perfusión es un índice que es un oxímetro de pulso, es un índice que nos habla de la parte pulsátil con no pulsátil, pero que nos habla indirectamente de cómo está la perfusión a nivel periférica, que es una alarma temprana antes que se comprometan los órganos importantes de nuestro organismo, que tenemos que cerebro, corazón, hígado. Lo primero que sucede es que nuestra periferia va a hacer que todos los vasos sanguíneos se constriñan para poder garantizar esa oxigenación y esa sangre que se entrega a los demás órganos. Como tenemos este monitor conectado a la parte periférica, que son el dedo, entonces este índice de perfusión nos avisa que ya el paciente está entrando en estado de choque y está secuestrando sangre de la periferia para los órganos vitales. Y nos avisa tempranamente que tenemos nosotros que resolver el problema antes que llegue a un estado de choque mucho más avanzado en el cual ponga en peligro la vida del paciente. ¿Por qué son tan riesgosas las transfusiones, doctora? Primero, las transfusiones, hay un dicho y hay una premisa que dice: la mejor sangre es la que no se administra. ¿Qué quiere decir? Que la sangre debe ser administrada siempre y cuando sea absolutamente necesaria y la función sea para garantizar la oxigenación a los tejidos. Los efectos indeseables de las transfusiones es que nuestro sistema inmunológico se va a deprimir, con lo cual somos más susceptibles, si somos pacientes con cáncer, a tener una recidiva de un cáncer. En el caso de no tener una cuestión oncológica, también nuestro sistema inmunológico se va a ver alterado, pero también podemos tener lesiones a los pulmones. Se llama TRALI, que es la lesión pulmonar aguda secundaria a transfusiones. También sobrecargamos nuestro sistema circulatorio y mayores riesgos de infección. Entonces, es como si me estuvieran trasplantando un órgano. Claro, pues doctora, muchísimas gracias por habernos compartido toda esta información. De las autoridades hospitalarias depende implementar estas tecnologías y de nosotros como pacientes, pues solicitarlo justamente para obtener los mejores resultados. Doctora Olivero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mi Cita Médica. Muchísimas gracias a mis compañeros allá en el estudio que siempre nos apoyan con la presencia por si tenemos algún problema técnico. Muchísimas gracias y por supuesto, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Le recordamos que nos interesa conocer su opinión, sus puntos de vista y a través de Facebook con muchísimo gusto recibimos sus sugerencias para abordar los temas que son de su interés aquí en Mi Cita Médica por Televisa California. Gracias, hasta pronto. De nada.